Bienvenidos a la pequeña Alemania en Chile. Bienvenidos a Puerto Varas. Puerto Varas tiene como postal característica lo que se ve en esta imagen: la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la ciudad misma con el fondo del lago Yanquihue y el volcán Osorno. Nuestra ciudad visitada se encuentra en la región de los lagos, en el sur de Chile. La capital regional es Puerto Montt y Puerto Varas se encuentra a unos 21 kilómetros al norte de la capital regional, al costado sur del lago Yanquihue. Asimismo, si existe algo que destacar en Puerto Varas, además de ser una de las ciudades más turísticas del país, es la producción de la cerveza local, los postres como el Kuchen, que es algo muy representativo de la zona, el asado típicamente chileno y la influencia cultural alemana, que se observa en la arquitectura, la gastronomía y también en la gente local. Si quieres profundizar en nuestras aventuras en Puerto Varas y en su historia, quédate y disfruta la ciudad que marca la entrada a la Patagonia chilena. Bueno, este es el tras bambalinas tras todos los viajes. Una de las cosas que yo he aprendido es que si quieres disfrutar y viajar, hay dos formas de comer barato. Una forma es comer, digamos, cosas súper al paso, como diríamos, comida de calle, digamos empanadas, sopaipillas, que no son muy sanos. Y lo otro son estas comidas chinas, que no son muy sanas, pero son bastante salvadoras cuando hace mucho frío o en realidad digamos, el clima lo acompaña. Te puedes comprar una bandejita de plástico, ¿cierto? Que en este caso este va a ser lo de mi esposa, este va a ser el mío. Y estas comidas chinas que se hacen en 5 o 10 minutos, traes un termo con agua caliente y ya está. De hecho, nosotros nos compramos estos termos, ¿cierto? Que son de la marca Quechua, que no me auspicia, por cierto, pero ahí traemos el agua caliente y todo lo demás. Y eso, digamos, para compartir estas técnicas de comer barato, y la verdad es que salvan. Nosotros trajimos fideos chinos por todos los días que vamos a estar acá en Puerto Varas, y qué mejor almorzando con estas vistas verdes, el bosque del sur, ¿cierto? Y con este clima que no es muy cálido, pero la verdad es que refresca bastante. Eso. ¿Qué tal? Impresiones de Puerto Varas después de 12 años. Primero no me lo... O sea, sabía que era bonito. Pasi. Era bonito, pero se me olvidó que era tan bonito. O será que tampoco conocimos todos los lugares, pero lo que vi hoy es como que Rodolfo dijo, si vamos a parar tanto para sacar fotos, nunca vamos a llegar al centro. Ajá. Porque está precioso, las casas, los arbustos de flores. Y además, acabo de cruzar la calle y me pararon los autos. O sea, en Santiago paran, pero aquí te pararon como 1 kilómetro atrás, ¿sí o no? Ok, así que nada, ¿a dónde vamos ahora? Cuéntanos, por favor. Vamos al centro, vamos a ver el lago, vamos a ver cómo cambió todo en 12 años. Ok, bien amor, nos vemos, papá, chao. En efecto, ambos ya habíamos estado en esta ciudad hace ya un lejano año 2011, cuando por aquel entonces mi esposa era solo mi novia o polola. No estábamos casados, los recursos eran totalmente limitados y ello incluía mi cámara, un discreto celular Nokia que grababa a 480 fotogramas por segundo. Les dejo un pequeño audio cuando tanto mi voz y nuestras caras eran mucho más joviales que ahora. Estamos cambiándonos de ropa y la verdad es que como nos confiamos en el pronóstico del tiempo de que iba a ser todos los días sol, excepto hoy, pero bueno, cuando llegamos no estaba lloviendo, pero ahora está lloviendo muchísimo. Como jóvenes que éramos, naturalmente lo más importante fueron las fotos como evidencia de dejar registro de nuestra aventura por aquel entonces. Plaza de la Colonización, que da de alguna manera y explica el origen histórico de Puerto Varas. Puerto Varas fue una ciudad fundada por el Estado chileno aproximadamente en la década de 1840 al 50 por la ley de colonización que dictó el gobierno de los conservadores de aquella época.
particularmente Manuel Bulnes. Y llegaron a esta zona y a esta ciudad aproximadamente 400 alemanes, prácticamente unas 10 familias, de las cuales hasta el día de hoy persisten o existe descendencia. Eso explica porque en esta región y zona de Chile existe una alta influencia y resabio de la cultura alemana, en términos de gastronomía, en términos también de la apariencia de la gente que vive acá y también de los apellidos. Gran parte de los apellidos, tanto de la zona de Valdivia hacia el sur, incluyendo Puerto Varas y también Puerto Montt, son de ascendencia alemana. Con la finalidad de incorporar nuevas tierras y ejercer efectivamente soberanía nacional en territorios declarados como chilenos bajo la Constitución de 1833 durante los gobiernos conservadores de Manuel Bulnes y Manuel Montt, se implementó, a través de políticas estatales y privadas, un significativo proceso de inmigración, principalmente de ciudadanos alemanes en las provincias de Valdivia y Yanquihue. Esto a razón de la escasez de la población chilena requerida para ocupar efectivamente el territorio en el sur y la creciente expansión argentina rumbo al sur en dirección a la Patagonia Oriental, en la que se conoce como la Campaña del Desierto. Con la promulgación de la Ley de Colonización de 1845 y a partir de iniciativas particulares como la de Bernardo Filippi y estatales como la gestión de Vicente Pérez Rosales, nombrado agente oficial de la colonización por el Estado chileno, se buscó traer artesanos, agricultores y profesionales germanos para colonizar los territorios de Valdivia, Osorno y Yanquihue primero, y luego Puerto Montt y Puerto Varas después. En los inicios de este proceso inmigratorio, fue necesario realizar estudios geográficos, hidrográficos y de cartografía del territorio para conocer el estado de las provincias, de su población, clima, recursos naturales, afluentes y caminos, además de generar informes para saber qué tierras estaban en manos de chilenos, comunidades indígenas y cuáles eran de propiedad fiscal. Y frente a Puerto Varas se encuentra el lago Yanquihue, tal vez el lago, si es que mi memoria no falla, el lago más grande de Chile, que es un lago dulce de origen glaciar, en realidad en estricto rigor fluido glacio volcánico. Digo esto porque al fondo está el volcán Osorno, si mi memoria no me falla, y obviamente esta es una zona de alta actividad volcánica. Y en el pasado, pasando el Cretácico tal vez, todo esto fue erupción y actividad de lava. Con el posterior enfriamiento, esto fue claramente enfriándose hasta tal punto de llegar a épocas de lluvias, y después, cuando vino el máximo o uno de los últimos máximos enfriamientos del planeta, como fue el Pleistoceno, vino la época de la glaciación, y cuando termina la glaciación, estos parajes que estaban cubiertos de glaciares se deshicieron, moldearon claramente todo este territorio. Por eso hay muchas colinas y ciertamente muchas cimas que no son puntiagudas,
lo que denota ciertamente el paso y derretimiento de los glaciares hasta llegar a este lago. En algunas secciones este lago es bañable, o sea, una persona se puede nadar, y en otras no. Ya en este lugar que se supone que hay desagües, no. Pero sí la vista y el paraje compensa completamente. Puerto Varas es una ciudad segura, es lo primero que uno puede sentir al llegar acá. Pese que estamos en el año 2023, es visible lo que ha sucedido con las grandes ciudades, bajo mi conocimiento, Santiago y Valparaíso, ciudades que con el paso de los años se han transformado en ciudades tremendamente inseguras, sobre todo desde el punto de vista de la delincuencia. Lo siento, Santiago Lovers, pero hay que decirlo, los índices de la delincuencia, inseguridad y la tasa de criminalidad se ha disparado por las nubes en comparación a años anteriores. Sin embargo, en el sur de Chile y algunas ciudades del norte, todavía se siente esa sensación de seguridad que muchos añoramos y quisiéramos para una capital tan linda y tan grande como lo es Santiago. Así que desde esa perspectiva, esa es la percepción que yo tengo que evidenciar. Además de que Puerto Varas, después de 12 años, yo hace 12 años que no vengo, sigue manteniendo la misma belleza, la misma limpieza. Se agradece profundamente que la ciudad no esté ni grafiteada, ni esté rayada, ni haya olor a orines, como tú te puedes encontrar en ciudades como Santiago o Valparaíso. Así que, punto a favor. Una de las cosas que puede hacerse acá en Puerto Varas, si te gusta caminar y el trekking, es venir acá al Cerro Filippi, o Parque Filippi, que se encuentra en el cerro de su nombre. Y te encuentras con un pulmón verde, tal vez el único dentro de lo que es Puerto Varas, aunque pulmón verde, como este concepto no aplica, porque Puerto Varas está rodeado de árboles, pasto y todo. Así que nada, vamos a hacer unas tomas de captura de pantalla para mostrar lo bonito que es el sur de Chile. Y bien, llegando tal vez al punto más central de este Cerro Filippi, que lo voy a mostrar así ya, no sé lo que es, pero es el punto central. Y nada, un poco de subida, de hecho se nota, pero nada es imposible. Bastante bonito, bastante naturaleza. Lo que valoro este lugar es que tiene muchas especies nativas que son autóctonas y que fueron reforestadas. Así que quien quiera venir tiene que armarse un poco de paciencia, de ánimo, traer agua y venir a descubrir Puerto Varas y los alrededores. ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar maravilloso, se llama Parque Filippi. Cerro Filippi. Ajá. Él fue un alemán y que ayudó naturista a reforestar este cerro, ¿no? Y es precioso, tiene árboles gigantes, maravillosos, lo disfruté, lo gocé, lo amé y tiene una vista muy linda. Sí, efectivamente, esto fue un cerro deforestado, tampoco que fuera un desierto, pero es bastante lindo, hay bastante naturaleza y voy a hacer una panorámica. Y solo por mostrar, ahí está el volcán Osorno y el volcán Calbuco. Lo que sí nos sorprendió, aquí ya estuvimos en 12 años atrás con Tiesa. De hecho, la primera vez que viniste a Chile y las primeras vacaciones en Chile fueron aquí en Puerto Varas y en alrededor, ¿sí o no? Y sí o no que las cimas de estos dos volcanes estaban nevadas, amor.
sí. En verano. El del otro no sé, pero el de Osorno. Osorno, sí. Entonces, yo sé que el volcán Osorno está con un poco de actividad ahora, tiene mucho menos nieve, prácticamente casi nada, en relación a 12 años atrás, y el Calbuco, ¿para qué decir? Entonces, aquí uno nota el calentamiento global, porque son volcanes que exceden los 3.000, 4.000 metros de altura fácilmente, inclusive están cerca de los 5.000. Si mi memoria no me falla y la información geográfica que tengo tampoco. Entonces, es preocupante porque el calentamiento global es real. En relación al cerro, deuda pendiente. Esta es la vegetación. Y ojo que no es vegetación cualquiera, es autóctona. Hay alerces, peumos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir caminando, ¿sí o no? Ok, amor. Papá, lipimte. Chau. Con vuelta al lago Yanquihue y a los volcanes. Qué cosa más loca e ingeniosa. Cruce en 4 en cruz acá en Puerto Varas. Wow. De verdad que aquí se nota que esto es otro mundo. ¿Qué Tokio? ¿Qué Japón? Chile. En Puerto Varas. Bueno, después de un día de trekking y paseo coincide con esto. La semana puertovarina o de, podríamos decir, aniversario de Puerto Varas. Seguimos. Y aquí estamos, segundo día en Puerto Varas, de la semana puertovarina, día domingo, y está lleno de gente. Comenzamos con el pie de canción alemán, así que vamos a ver qué se teje hoy día. Hoy día es un día relajado, de no mucha actividad, porque ya mañana toca conducir, y a recorrer toda la sección oeste de los pequeños fiordos, valles, cerca ya de la cordillera andina de la región de los lagos. Vamos a hacer unos planos y ahí vamos a ver qué podemos hacer hoy día, pero hoy día es un día totalmente relajado. Una de las cosas buenas que se puede hacer ahora en Puerto Varas es andar en bicicleta gratis. Tú dejas el carnet y te prestan la bicicleta por 2 horas. Así que, dato importante para aquellos que les guste andar en bicicleta.
Y bueno, viajeros, después de un día de larga caminata, sol, viento, ahora lluvia suave, nos despedimos y nos vemos hasta mañana. Así que nos vemos mañana con la siguiente aventura. En el próximo episodio estará marcado por el recorrido inicial o norte de la carretera austral. El punto inicial de este trayecto estuvo destinado a conocer Cochamó, pueblo localizado en el valle y fiordo del mismo nombre, o en el idioma local, fiordo de Ralún. El siguiente día lo destinamos a continuar con la carretera austral, cruzando una barcaza a nuestro siguiente destino, Horno-Pirén. Considerando lo accidentado de la geografía en esta parte de Chile, torna un tanto dificultosa la conexión vehicular. Pero es justamente eso lo que hace que la carretera austral sea tan atractiva y única si deseas conocer los paisajes únicos y sublimes que te depara esta parte de la Patagonia. Comenta qué te gustaría conocer de la carretera austral y de la Patagonia chilena. Dale like, suscribe y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.